El mundo era una cinta de asfalto que se desenrollaba bajo las ruedas de mi bicicleta. El sol de la tarde se derramaba como miel tibia sobre mis hombros, y el viento me susurraba secretos al oído, promesas de velocidad y horizontes lejanos. Mi bicicleta no era solo un montón de metal y goma, era mi caballo de acero, mi cómplice en la conquista de las calles del barrio. Pedaleaba con la fuerza de mis 9 años, una fuerza que nacía no en los músculos, sino en la certeza absoluta de mi propia inmortalidad. La vida era eso, el zumbido de los neumáticos, el latido del corazón en las sienes, el sabor a polvo y a libertad en la boca. Recuerdo el instante exacto en que el universo se detuvo. Una piedra insignificante y traicionera, oculta en una sombra. La rueda delantera la golpeó con un quejido seco y mi caballo de acero se encabritó. Por una fracción de segundo, floté. Fui un pájaro sin alas suspendido entre el cielo azul y el suelo gris y áspero que me esperaba con una paciencia milenaria. Luego, la gravedad me reclamó. El impacto fue un estallido sordo, un chirrido metálico y el sonido, que jamás olvidaré, de mi propia piel rasgándose contra el cemento. Un arañazo largo y brutal que pareció arrancar el sonido del mundo. El silencio que vino después fue más ruidoso que la caída. Me quedé ahí, tendido sobre el asfalto caliente, con la mejilla pegada al suelo y el sabor a sangre y a tierra en los labios. El dolor era todavía un rumor lejano, una nota grave que vibraba en algún lugar profundo de mi ser. Primero vino la sorpresa, luego la vergüenza, como si todo el barrio se hubiera detenido a presenciar mi torpeza. Me incorporé lentamente, con el cuerpo entumecido. La bicicleta yacía a mi lado, con el manillar torcido como un cuello roto, pero no la miré a ella. Mis ojos se fijaron en mi rodilla. Y allí, sobre la tela beige y limpia de mis pantalones nuevos, los que mamá había comprado el sábado, los que me había advertido que cuidara como si fueran de cristal, florecía una mancha oscura, húmeda. La observé con una mezcla de horror y fascinación. La mancha crecía, alimentada por una fuente invisible. Levanté con manos temblorosas el borde del pantalón. Debajo, mi rodilla era un paisaje devastado, un cráter de piel levantada del que brotaba, lenta y espesa, la Vidau Mismau. La sangre era de un rojo tan intenso, tan increíblemente vivo, que no parecía real. Era un clavel oscuro que se abría paso a través de la tela, un testimonio carmesí de mi encuentro con el suelo. El dolor llegó entonces, con la furia de una marea, un fuego sordo que subía por mi pierna y me nublaba la vista. Las lágrimas brotaron, calientes y saladas, trazando surcos limpios en mi cara sucia. El único pensamiento en mi mente, la única palabra que podía formar, era mamá. Abandoné a mi caballo herido y empecé el largo peregrinaje de vuelta a casa. Cada paso era una tortura, un eco del golpe, una brasa que se avivaba en mi rodilla. El mundo se había encogido a ese único punto de agonía. La puerta de mi casa era el único faro en un mar de dolor, la promesa de un regazo de yodo que pica, de un beso que cura todas las heridas. Empujé la puerta con el hombro y entré cojeando al santuario fresco y silencioso de mi hogar. El olor a guiso y a suavizante me envolvió como una promesa de que todo estaría bien. Mi madre estaba de espaldas, en la cocina, tarareando una melodía suave mientras removía una olla. Mamá, susurré, y la palabra se me rompió en la garganta, ahogada por un sollozo. Ella se giró y una sonrisa comenzaba a dibujarse en su rostro, pero la sonrisa se congeló a medio camino. Sus ojos, que yo esperaba que fueran dos pozos
de consuelo, se deslizaron por mi cuerpo tembloroso, pasaron de largo por mi cara llena de lágrimas, ignoraron el rictus de dolor de mi boca. Su mirada descendió y se clavó, afilada como un cuchillo, en un único punto. No en la herida, no en la piel rota, se clavó en la mancha, en el clavel rojo que había arruinado para siempre el lienzo perfecto de mis pantalones nuevos. Su boca se abrió, pero no para preguntar si me dolía. Su voz no fue un grito, fue algo peor, fue un silbido helado, una cuchilla de sonido que cortó el aire tibio de la cocina y se me clavó directamente en el pecho, mucho más hondo que cualquier piedra. «¿Pero qué has hecho?», dijo, y, en esas 4 palabras, no había ni una pizca de preocupación, había asombro, sí, pero del que se reserva para un jarrón roto, para una pared recién pintada y ahora garabateada. Había una acusación, el dolor de mi rodilla, aquel fuego que me había consumido en el camino a casa, de repente pareció retroceder, convertirse en un eco lejano. Fue reemplazado por un frío que empezó en la boca del estómago y se extendió por mis venas como un veneno lento. Mi mente, de 9 años, no podía procesar la disonancia. Estaba sangrando a mí. Dolía, había buscado el refugio, el bálsamo, el principio y el fin de toda seguridad. Y en su lugar había encontrado a una guardiana de la tela, a una centinela de los pantalones beige. «Mira cómo has puesto los pantalones, con lo que me costaron. ¿Es que no tienes cuidado? ¿Te dije que eran para los domingos?». Cada frase era un martillazo sobre el clavo de mi desconcierto. Yo la miraba, con los ojos anegados en lágrimas, que ya no eran solo de dolor físico, sino de una confusión tan vasta como el cielo bajo el que me había caído. Intenté hablar, señalar la herida, el cráter sangrante que era la verdadera catástrofe. «Mi caí, mamá, mi duele». Pero ella no me escuchaba, o quizás sí, y simplemente no le importaba. Se acercó a mí y por un instante una esperanza absurda floreció en mi pecho. Creí que me iba a abrazar, a inspeccionar el daño en mi cuerpo, pero no sus dedos, que yo había imaginado suaves y curativos. Se cerraron sobre la tela manchada con una precisión casi quirúrgica, pellizcando el tejido a milímetros de mi piel herida, como si temiera contagiarse de mi torpeza. «Esto no va a salir nunca», sentenció con la solemnidad de un juez dictando una cadena perpetua. «Sangre, la sangre es lo peor para quitarla». El mundo se había vuelto del revés. En mi universum, la sangre era la señal de alarma, la sirena que anunciaba que algo iba mal, que el cuerpo, mi cuerpo, había sido vulnerado. En el suyo era una mancha rebelde, un problema de lavandería. Me tomó de la mano, pero su agarre no era el de una madre que consuela, sino el de alguien que arrastra un mueble pesado. Me condujo al baño, y cada paso era un recordatorio punzante de mi doble fracaso en él, de mantenerme en equilibrio sobre la bicicleta y, el más grave, el de mantener mis pantalones inmaculados. Abrió el grifo del agua fría y, sin una palabra de advertencia, metió mi rodilla bajo el chorro. El impacto helado sobre la piel en carne viva me arrancó un grito ahogado. Fue un dolor agudo, limpio, una descarga eléctrica que me hizo temblar de pies a cabeza. Mientras el agua arrastraba la sangre y teñía de rosa el fondo blanco de la bañera, ella seguía con su letanía. «Siempre igual, no se te pueden comprar cosas nuevas. Todo lo rompes, todo lo manchas. ¿Por qué no puedes ser como tu primo?». Luego vino el algodón y el yodo. El frasco marrón era un viejo conocido, pero nunca me había parecido tan amenazante. Empapó el algodón con aquel líquido color óxido y lo aplicó sobre mi herida
no con delicadeza, sino con una especie de furia contenida, restregando con fuerza, como si no estuviera desinfectando una herida, sino borrando una ofensa. El escozor fue tan intenso que me mordí el labio hasta sentir, de nuevo, el sabor metálico de la sangre. Pero esta vez no lloré. Las lágrimas se habían secado, petrificadas por el frío de su indiferencia. Me puso una venda con una eficiencia mecánica, apretándola hasta que me dolió. No hubo un beso para que sanara, ni una caricia en el pelo, ni un ya pasó, mi niño, solo un suspiro de fastidio. Y una última orden: quítate esos pantalones ahora mismo y déjalos en remojo, y que sea la última vez. Se fue, dejándome solo en el baño, con el olor a antiséptico y a decepción flotando en el aire. Me miré en el espejo. Vi mi cara sucia, mis ojos enrojecidos y, debajo, la venda blanca y pulcra que cubría mi rodilla. Pero la herida, que de verdad me quemaba, no estaba ahí. Estaba en un lugar que ningún yodo podía alcanzar, un desgarro invisible que acababa de abrirse en mi interior. Aprendí ese día que había dos tipos de dolor: el que te abría la piel y el que te cerraba el corazón, y que solo uno de ellos se podía lavar con agua fría. Me quedé allí de pie, sobre las baldosas frías del baño, sintiendo como el frío subía por mis pies descalzos y se encontraba con el hielo que ya se había instalado en mi pecho. Sus palabras: quítate esos pantalones ahora mismo y déjalos en remojo, resonaban en el espacio vacío que había dejado su presencia. No era una sugerencia, era una sentencia. Con dedos torpes y temblorosos, desabroché el botón y bajé la cremallera. La tela, ahora rígida y acartonada en la zona de la mancha, se resistía a pasar por encima del bulto de la venda. Tuve que forcejear, y un gemido de dolor se me escapó cuando el tejido rozó el borde sensible de la herida. Pero era un dolor distante, como si le estuviera ocurriendo a otro niño. El verdadero yo estaba flotando en algún lugar cerca del techo, observando la escena con una curiosidad desapegada y terrible. Una vez liberado, sostuve los pantalones en mis manos. Ya no eran mis pantalones nuevos, mi orgullo del sábado. Eran una pieza de evidencia, eran el cuerpo del delito en el juicio silencioso que acababa de celebrarse en la cocina. Un juicio en el que yo había sido declarado culpable de descuido, de irresponsabilidad, de ser un destructor de cosas bonitas. El clavel, Hoshu, ahora seco y de un color granate oscuro, me devolvía la mirada como un ojo acusador. Obedecí, llené el lavabo con agua fría, como ella había ordenado, y sumergí la tela profanada. El agua clara se tiñó al instante. Vi cómo el rojo se desleía, pellizcando su furia, convirtiéndose en un susurro rosado que giraba en remolinos antes de disolverse. Estaba lavando mi dolor, o al menos su manifestación más visible. Lo estaba convirtiendo en algo manejable, en un problema doméstico que requería remojo y, más tarde, jabón y un cepillo. Estaba aprendiendo a traducir la catástrofe en un simple contratiempo. Con unos pantalones cortos viejos, de esos con el elástico vencido que solo usaba para jugar en el patio trasero. Cojeé hasta mi cuarto. La puerta se cerró a mi espalda con un clic suave que sonó como el cerrojo de una celda. Mi habitación, mi refugio de monstruos bajo la cama y tormentas nocturnas, de repente se sentía extraña, como un país extranjero. Mis muñecos de acción, alineados en la estantería, me miraban desde la estantería con sus ojos de plástico pintado, mudos testigos de un mundo que acababa de perder su color y su lógica. El póster de un coche de carreras en la pared parecía burlarse de mi bicicleta rota, de mi propia velocidad traicionada. Me senté
en el borde de la cama. El dolor en mi rodilla era un latido sordo, constante, una brasa que ardía bajo la gasa apretada. Era un dolor real, honesto, podía señalarlo con el dedo y decir, aquí es donde duele. Era un dolor que tenía un principio, la pérdida menos, y que tendría un final, la costra, la cicatriz, pero este otro dolor, el que me oprimía la garganta y me pesaba en el estómago, era un fantasma. No tenía lugar, ni forma, ni color. Era un vacío donde, hasta hacía unos minutos, había una certeza tan fundamental como el suelo bajo mis pies, la certeza de que para mi madre yo era más importante que cualquier cosa en el mundo. Desde la cocina llegaba el sonido metálico de la olla de nuevo en el fuego, y luego, débilmente, su tarareo. Había vuelto a su melodía el universo de mi madre, momentáneamente perturbado por mi caída, ya había reanudado su órbita perfecta, una vez contenida y aislada la amenaza de una mancha imborrable. La cena estaría lista, a su hora, la ropa se lavaría, el orden sería restaurado, y yo, con mi herida invisible, no formaba parte de esa ecuación. Me tumbé y miré el techo, buscando formas en las grietas finas del yeso, como hacía de pequeño, pero ya no veía dragones ni barcos piratas. Solo veía líneas rotas que no iban a ninguna parte. Acababa de descubrir que el mundo tenía un catálogo de precios y que el afecto a veces venía con una etiqueta condicional. Acababa de aprender que el amor podía tener la vista tan aguda para una mancha en la tela como miope para una herida en el corazón. El silencio de mi cuarto era espeso, pesado, y en ese silencio, con el zumbido del dolor físico como única compañía, me di cuenta de que hay caídas de las que uno no se levanta del todo, te dejan una cojera en el alma, una que nadie más puede ver y que no se cura con yodo ni con vendas. El tiempo en mi habitación se estiró, volviéndose denso y pegajoso como la miel que el sol derramaba por la tarde, aunque ahora parecía una sustancia de un mundo más antiguo y triste. Afuera, la luz se retiraba del día con una lentitud anaranjada, y las sombras se alargaban en el suelo de mi cuarto como dedos oscuros que buscaban tocarme. Cada objeto parecía haber cambiado. La pelota de fútbol en la esquina era un globo terráqueo de un planeta mudo. Los libros de la estantería, lápidas con historias que ya no me pertenecían. El tarareo de mi madre se había detenido, reemplazado por el siseo del aceite en una sartén y el tintineo de los platos al ser colocados en la mesa. Eran los sonidos de la normalidad, una normalidad de la que yo había sido exiliado. Escuché la llave en la cerradura de la puerta principal, un sonido familiar, el clic metálico, que siempre había significado que el día estaba completo, que la fortaleza estaba asegurada. Ann era mi padre, y una nueva ola, tan inesperada como la caída misma, me recorrió por dentro a la esperanza. Era una esperanza frágil, temblorosa, la idea de que tal vez él vería más allá de la tela manchada. Tal vez sus ojos, cansados del mundo exterior, encontrarían mi cara primero. Tal vez su voz, más grave y lenta que la de mi madre, preguntaría por el dolor y no por el precio. Oí sus pasos en el pasillo, el murmullo de su saludo a mi madre. Contuve la respiración. Esperé a que la puerta de mi cuarto se abriera, a que su figura grande y protectora llenara el umbral Perunú Luizú. En cambio, escuché la voz de mi madre, clara y precisa, narrando los hechos desde el otro lado de la casa. No escuché las palabras exactas, pero pude adivinar su estructura, el énfasis que pondría en los pantalones nuevos, la forma en que se cayó como un tonto.
eclipsaría cualquier mención de la sangre o del miedo. La historia ya estaba escrita, y yo era el villano torpe. «¡A cenar!», gritó mi madre. Su voz ya no tenía el filo helado de antes. Había vuelto a su tono habitual, el de una generala organizando a sus tropas para la batalla cotidiana de la cena. El incidente había sido procesado, archivado y reducido a una anécdota de mi torpeza. Para ella, el drama había terminado en el momento en que los pantalones quedaron en remojo. Para mí, apenas comenzaba. Caminé hacia el comedor. Cada paso con mi pierna herida era un recordatorio. La cojera era visible, un pequeño desequilibrio en mi andar que nadie pareció notar. Mi padre ya estaba sentado, desdoblando la servilleta. Me miró al entrar, y sus ojos se detuvieron un segundo en la venda de mi rodilla. «¿Qué te ha pasado ahí?», preguntó, señalando con la barbilla. La esperanza terca y estúpida aleteó de nuevo en mi pecho. Abrí la boca para contar mi versión, la del sol y la velocidad, la de la piedra traicionera y el mundo poniéndose de cabeza. Pero mi madre se me adelantó, sirviendo el guiso en los platos con una eficiencia que no admitía interrupciones. «Se cayó con la bicicleta», dijo, como si resumiera el parte meteorológico, «y me ha estropeado los pantalones que le acababa de comprar. Una mancha de sangre que a ver quién la quita ahora». Y eso fue todo, Han. La conversación entera. Mi padre asintió lentamente, aceptando el resumen sin cuestionarlo. «Hay que tener más cuidado», dijo, dirigiéndose a su plato y no a mí. Y luego, como si cerrara un capítulo pesado, añadió: «El tráfico estaba imposible hoy. El mundo de los adultos, con sus atascos y sus preocupaciones importantes, retomó su curso, y mi pequeña tragedia se disolvió en él como la sangre en el agua del lavabo». Me senté y miré mi plato. El guiso, que horas antes olía a hogar y a consuelo, ahora me parecía un montón de trozos sin sentido en una salsa marrón. El calor que emanaba no me calentaba. Comí en silencio, escuchando a mis padres hablar de facturas, del trabajo, de la vecina, del quinto. Yo era un fantasma en mi propia mesa, un invitado invisible con una herida que palpitaba bajo la venda y otra, mucho más grande, que se expandía en mi pecho. Observé a mi madre. Comía con tranquilidad, su rostro sereno bajo la luz de la lámpara del comedor. No había rastro de la ira de antes. Para ella, el equilibrio se había restaurado. El objeto dañado estaba siendo tratado. El culpable y yo estaba sentado a la mesa cumpliendo con mi deber de cenar. No me miró ni una sola vez. Su amor, me di cuenta en ese momento, era un sol que brillaba con fuerza sobre las superficies limpias, sobre las cosas que no daban problemas, pero se retiraba, dejando una sombra helada sobre cualquier cosa rota o manchada. Y yo, en ese momento, era ambas cosas. Terminé de comer sin haber probado nada. Cuando pedí permiso para levantarme, mi padre asintió sin levantar la vista del periódico que ya había abierto, y mi madre simplemente dijo: «Recoge tu plato». Obedecían en la cocina. Mientras enjuagaba los restos del guiso, vi los pantalones. Seguían sumergidos en el fregadero, una masa pálida y triste, en un agua teñida de un rosa enfermizo. Eran la prueba de que algo había sucedido, pero también el recordatorio de que lo que había sucedido para ellos era lo de menos. Lo importante era borrar la evidencia. Dejé la cocina, aquel laboratorio donde se intentaba revertir mi crimen, y volví sobre mis pasos cojeantes hacia el único territorio que aún sentía mío. Mi cuarto, al cerrar la puerta, el clic no fue el de un cerrojo,
sino el sonido de un ancla que se soltaba y me dejaba a la deriva en un mar de silencio. La casa seguía viva a mi alrededor, pero sus latidos ya no eran los míos. Oía el murmullo lejano del televisor encendiéndose en la sala, seguido de una risa enlatada que sonaba obscena en mi nuevo universo mudo. Eran los ruidos de la vida continuando su curso indiferente, como un río que rodea una piedra sin inmutarse por su presencia. Me acerqué a la ventana. El crepúsculo teñía el cielo de un violeta magullado, un eco del golpe que mi cuerpo había sufrido. Abajo, en la calle, la vida seguía celebrando su invulnerabilidad. Pude ver a Marcos y a Javier, mis compañeros de batallas imaginarias, corriendo tras una pelota bajo la luz anaranjada de una farola que acababa de despertar. Sus gritos eran cuchillos de plata que cortaban el aire denso de la tarde, llenos de una alegría que hacía solo unas horas yo había compartido. Ahora me parecían las voces de una tribu lejana, de una especie distinta a la mía. Ellos aún no conocían el peso de unos pantalones nuevos, aún no sabían que el amor podía ser condicional, que el consuelo a veces tenía que esperar a que se tratara una mancha. Desde allí podía verla a mi bicicleta, mi caballo de acero, abandonado donde había caído. Yacía de costado sobre la acera, una silueta patética y rota bajo la luz del farol. El manillar torcido parecía un gesto de súplica, y la rueda delantera, ligeramente levantada del suelo, le daba el aspecto de un animal herido que intentaba levantarse en vano. Sentí una punzada de lealtad y de vergüenza. La había abandonado en mi carrera hacia el refugio, en mi búsqueda desesperada del bálsamo que resultó ser veneno. Había dejado atrás a mi único cómplice. Él también estaba roto, pero su rotura era honesta, visible. Un herrero podría enderezar su cuello de metal, pero ¿quién podría enderezar lo que se había torcido dentro de mí? Me alejé de la ventana y me senté en la cama, sintiendo el latido sordo de mi rodilla como un metrónomo que marcaba el tiempo de mi nueva soledad. La venda me apretaba, un recordatorio tangible de que algo había sucedido. Era casi un consuelo. Esa presión era real, podía tocarla, podía culpar a la piedra, a la gravedad y a mi propia torpeza. Pero la otra herida, la que no sangraba ni tenía vendaje, no tenía a quién culpar. Era un dolor huérfano. La puerta de mi cuarto se abrió sin un golpe previo. Era mi Maid. Llevaba en la mano el pijama doblado con una pulcritud que me pareció casi violenta. No me miró a los ojos. Su mirada fue directamente a la venda. «A ver cómo está eso», dijo, y su tono era el de una mecánica revisando una pieza defectuosa. Se arrodilló frente a mí. Yo contuve la respiración, esperando, contra toda lógica, una caricia, una palabra suave. Sus dedos, fríos y eficientes, levantaron una esquina de la gasa para mirar debajo. No había ternura en su gesto, solo una inspección. «Parece que ya no sangra», dictaminó, como si cerrara un informe. Volvió a asegurar el esparadrapo con una palmadita seca. Luego me tendió el pijama. «Póntelo. Ya es hora de dormir». Se levantó y alisó las sábanas de mi cama. Un gesto automático para borrar cualquier arruga, cualquier imperfección en la superficie lisa de su mundo. Mientras yo me cambiaba, dándole la espalda, sentí sus ojos clavados no en mí, sino en la venda. «Ten cuidado esta noche», dijo, y por un instante, un estúpido y diminuto pájaro de esperanza volvió a aletear en mi garganta. Creí que se refería a mi dolor. «No te muevas mucho». Hizo una pausa, y en esa pausa cupo todo el universo. Luego añadió
la verdadera razón de su advertencia. No vayas a manchar las sábanas de sangre. Y el pájaro cayó muerto. Se desplomó en el fondo de mi ser, con las alas rotas. Era eso, Ann siempre era eso. El objeto, Ann la tela, la mancha, Ann la sábana. Todo era más importante que la piel que cubrían Ann. Me metí en la cama. Ella me ajopó, subiendo la manta hasta mi barbilla, con la misma impersonalidad con la que se cubre un mueble para protegerlo del polvo. Se inclinó y sentí el roce de sus labios en mi frente. No fue un beso, fue un sello, la comprobación final de que la tarea estaba hecha. Hasta mañana, susurró y se fue, cerrando la puerta y sumergiéndome en una oscuridad que era mucho más profunda que la simple ausencia de luz. La oscuridad no era una manta, como otras noches, sino un pozo. Me hundí en ella, con los ojos abiertos, escuchando los latidos de la casa, el murmullo del televisor en la sala, las risas enlatadas de un programa de comedia, la tos seca de mi padre. Eran ecos de un planeta donde yo ya no vivía. Mi nuevo mundo era este colchón, esta oscuridad, y el latido rítmico y caliente de mi rodilla herida. Era un tambor que marcaba un tiempo nuevo, un compás que solo yo podía oír. Intenté encontrar el camino de vuelta al niño que había sido esa misma mañana, aquel que creía que los besos de su madre eran la panacea universal, que un regazo era el único refugio invulnerable. Pero la imagen de ese niño se desvanecía, como un dibujo hecho con tiza bajo la lluvia. En su lugar veía a mi madre, de rodillas frente a mí, no para consolarme, sino para inspeccionar la gasa, con la misma concentración con la que examinaba una fruta en el mercado para asegurarse de que no estuviera magullada. Su última frase, no vayas a manchar las sábanas, era un fantasma que se había quedado flotando en el aire de la habitación, visible solo para mí. Un recuerdo, nítido y doloroso en su contraste, emergió de la niebla de mi confusión. Un día, quizás un año antes, cuando una astilla minúscula, un demonio de madera casi invisible, se me había clavado en la yema del dedo índice. Lloré más por el susto que por el dolor. Corrí hacia ella y le mostré mi dedo, como si me hubieran amputado la mano. Recuerdo su reacción como si la estuviera viendo ahora mismo. Dejó la cebolla que estaba picando, se secó las manos en el delantal y me tomó en brazos. Me sentó en la encimera de la cocina y su cara, tan cerca de la mía, era un mapa de preocupación genuina. A ver, mi vida, ¿dónde te duele? No hubo regaños por haber tocado la madera vieja del cajón de las herramientas. Solo sus dedos, increíblemente suaves, y el brillo de las pinzas de depilar bajo la luz de la cocina. Recuerdo el aliento contenido de ambos, mientras ella, con la precisión de un cirujano y el amor de una madre, extraía el pequeño invasor y después el beso. Un beso sonoro, curativo, justo en la punta de mi dedo, que borró todo el dolor y el miedo. La astilla no había costado dinero, no había manchado nada. Mi dolor, en aquel entonces, era gratuito. No venía con una factura adjunta en forma de pantalón beige. La diferencia entre aquel día y hoy era una verdad tan afilada como aquella astilla. Pero ésta se me había clavado mucho más adentro. Deslicé mi mano bajo las sábanas, un movimiento lento y clandestino en la oscuridad. Mis dedos buscaron el contorno del vendaje. Lo rocé con la punta, con cuidado de no hacerme daño. Era áspero al tacto. Debajo sentí el calor que emanaba de mi propia piel herida, y allí, en ese calor que era inequívocamente mío, encontré un extraño y solitario consuelo. Este dolor me pertenecía a Ann, era real. Era la única cosa en toda esa tarde que no había sido malinterpretada, tasada o devaluada. No era un problema de lavandería, era mi cuerpo, mi sangre,
mi caída. Apreté los dientes. Había aprendido algo terrible, que el amor de mi madre era un objeto frágil, que había que mantener limpio y ordenado, como su vajilla de los domingos, y yo, con mi cuerpo torpe y sangrante, con mi tendencia a caerme y a romper cosas, era una amenaza constante para ese amor. Yo era la mancha. Aquella noche no dormí. Floté en un espacio extraño entre el niño que era y el que me estaba viendo obligado a ser, el que ahora sabía que, antes de llorar, debía revisar si había manchado algo, el que entendía que el valor de las cosas a veces podía pesar más que el dolor de las personas. Y en la silenciosa oscuridad de mi cuarto, con el eco de las risas falsas del televisor filtrándose por debajo de la puerta, lloré por primera vez, no por el fuego en mi rodilla, sino por el precio de unos pantalones beige. El amanecer se filtró por las persianas no como una promesa, sino como un interrogatorio. La luz era un polvo grisáceo que se posaba sobre los objetos de mi cuarto, despojándolos de su color y de su magia. No me despertó un sonido, sino una sensación en la de mi rodilla, que se había convertido durante la noche en un nudo de madera vieja, rígida y dolorosa. Cada intento de doblarla era una protesta, un crujido que me recordaba la lección de la víspera. Ya no era solo una herida, era un ancla que me ataba a la nueva realidad que había descubierto. Bajé a la cocina cojeando, y el sonido de mis pasos desiguales en el pasillo me pareció el de un reloj roto. Mi madre ya estaba allí, moviéndose con la eficiencia silenciosa de quien conoce cada centímetro de su dominio. El olor a café y a tostadas flotaba en el aire, un intento desesperado de la normalidad por imponerse sobre el cataclismo de ayer. Ella se giró al oírme entrar y me dedicó una mirada rápida, funcional. «Buenos días, Ann. Siéntate, que se enfría la leche». Su voz era neutra, limpia, como si la hubieran lavado y planchado durante la noche. No había rastro de la ira de ayer, pero tampoco del calor de la mañana anterior a esa. Era una voz de tregua, no de paz. Me senté, y el silencio que se instaló entre nosotros fue tan espeso que se podía cortar con el cuchillo de la mantequilla. El único sonido era el de su cuchara removiendo el azúcar en su taza, un tintineo metódico que marcaba los segundos de mi incomodidad. No me preguntó cómo había dormido, ni si me dolía la rodilla. Su conversación se centró en el mundo exterior, en las cosas que funcionaban como debían. «Parece que hoy va a ser buen día», dijo, mirando por la ventana. «Tengo que tender 2 lavadoras». Y en esa frase entendí que el incidente había sido clasificado, procesado y archivado bajo la categoría de tareas domésticas. Mi caída era ahora un asunto de lavandería, ya resuelto, y entonces, como una maga que presenta su mejor truco, se secó las manos en el delantal y fue hacia el tendedero del patio interior. Volvió un momento después, y en sus manos, extendidos como un trofeo, estaban los pantalones beige. Estaban limpios, inmaculados. Los sostuvo a contraluz, mostrándome la zona de la rodilla, allí donde había florecido el clavel rojo. Ahora no había nada, ni una sombra, ni un fantasma de la mancha, solo el color beige, uniforme y triunfante. «¿Veis?», dijo, y en su voz había una nota de orgullo genuino, la satisfacción del artesano que ha restaurado una obra de arte. Costó un mundo, ¿sabes? Agua oxigenada, jabón de trozo, y frotar hasta casi hacerme una ampolla en el dedo. Pasó, Saído. «Están como nuevos». Me quedé mirando la tela vacía. Ella había borrado la prueba de mi dolor, y al hacerlo, lo había anulado, lo había declarado inexistente. Su victoria era mi derrota más profunda. No había limpiado una mancha. Había borrado mi historia,
mi miedo, las lágrimas que se habían mezclado con la sangre sobre aquel tejido. Me miró, esperando mi admiración, mi gratitud por haber salvado la prenda. Yo solo pude asentir, con la boca seca. La leche en mi taza se había enfriado y tenía una película delgada en la superficie, como un ojo ciego. Mi padre Bachó nos dio los buenos días con la prisa de siempre. Se tomó su café de pie y se fue, no sin antes dejar una moneda para el pan sobre la mesa. Su presencia fue tan fugaz que apenas alteró el campo de fuerza que se había creado entre mi madre y yo. Cuando me quedé solo de nuevo en la cocina, con el eco de la puerta cerrándose, mi madre colgó los pantalones en una silla. Estos, sentenció, solo para cuando vayamos a casa de la abuela. Y con cuidado. No, contesté. Me levanté de la mesa, dejando la leche intacta. Cojeé hacia la puerta de la calle. Voy a por la bicicleta, dije, sin mirarla. No fue una pregunta, fue una afirmación. Sentí su silencio a mi espalda. No me detuvo. Quizás, en su mundo de superficies limpias, un trasto roto en la acera era otra imperfección que debía ser corregida, otro asunto que requería orden. Salí a la calle. El sol de la mañana, que siempre me había parecido una caricia, ahora me resultaba hiriente, demasiado brillante. El mundo parecía el mismo. Los vecinos barrían sus puertas, los pájaros cantaban, pero yo lo veía todo a través de un cristal nuevo, un cristal empañado por la revelación de que las cosas a veces importaban más que las personas, y mientras caminaba, arrastrando mi pierna herida, hacia el lugar donde mi caballo de acero me esperaba, sentí que no iba a rescatar una bicicleta, iba a recoger los pedazos rotos de algo mucho más grande. El asfalto, bajo mis pies, ya no era una cinta de promesas, sino un camino de penitencia. Cada paso que daba, lastrado por la cojera, era un eco sordo de la caída. El sol, que ayer había sido una miel tibia, hoy era un ojo blanco y acusador en el cielo, que desnudaba cada grieta de la acera, cada mota de polvo, cada una de mis imperfecciones. La casa de la abuela, los domingos, el cuidado, las palabras de mi madre formaban una jaula invisible a mi alrededor. Yo ya no caminaba por mi barrio, deambulaba por el escenario de mi crimen. Allí estaba aún mi caballo de acero a mi cómplice. Yacía exactamente donde lo había abandonado, una víctima silenciosa en la escena. Me acerqué con una lentitud casi ceremonial. El mundo pareció enmudecer a mi alrededor. Los coches que pasaban se convirtieron en susurros, las voces de los vecinos en un murmullo lejano. Solo existíamos nosotros dos. Me arrodillé a su lado, ignorando la punzada de protesta de mi rodilla herida. Era lo menos que podía hacer. Él también estaba herido. Extendí una mano y toqué el metal frío del cuadro. Estaba cubierto de un polvo gris, como las cenizas de nuestra aventura. Seguí con los dedos el rastro de la caída, un arañazo largo y profundo que había arrancado la pintura azul brillante, revelando el alma de plata desnuda que había debajo. Era una cicatriz honesta. A diferencia de mis pantalones, esta herida no podía ser lavada, frotada y borrada con agua oxigenada. Esta cicatriz se quedaría, contaría la historia. El manillar, torcido en un ángulo imposible, era un cuello quebrado. Toqué el puño de goma, desgarrado, y vi cómo la espuma interior asomaba como un hueso expuesto. El pequeño faro delantero, mi orgullo, aquel que imaginaba cortando la oscuridad en expediciones nocturnas que nunca realicé, era un ojo ciego y hecho añicos. El timbre, mi voz de conquista, estaba mudo. Lo pulsé con el pulgar, pero solo emitió un clic sordo y patético, el sonido de algo que ha perdido su canción para siempre.
Una oleada de una emoción que no supe nombrar me subió por la garganta. No era solo tristeza, era una especie de parentesco, de solidaridad en la desgracia. Él y yo éramos dos veteranos de la misma batalla perdida. Ambos llevábamos las marcas del encuentro con la realidad. Las suyas eran de metal arañado y goma rota. Las mías, una de piel rasgada y otra, invisible y mucho más profunda, que me pesaba en el centro del pecho. Levantarla fue una batalla. Era más pesada de lo que recordaba. O quizás era yo quien se había vuelto más débil. El pedal giró y me golpeó en la espinilla sana. Un castigo por mi abandono. La rueda delantera, torcida, se resistía a seguir una línea recta, desviándose con una voluntad propia, como si quisiera volver al lugar de su derrota. Tuve que luchar con ella, empujarla y tirar de ella, usando todo mi cuerpo para guiar a mi compañero herido. Comencé el largo peregrinaje de vuelta, pero esta vez no iba en busca de consuelo. Iba como un soldado que carga a un camarada caído del campo de batalla. Ya no era un niño que volvía a casa llorando, era un guardián de las cosas rotas. El sonido que hacíamos al avanzar era una música fúnebre, el arrastrar de mis zapatillas, mi respiración entrecortada y sobre todo el quejido metálico y arrastrado de la bicicleta, un lamento de metal contra el asfalto. Al pasar frente a la casa de Marcos, él salió corriendo a la puerta. ¿Qué le ha pasado?, preguntó, con los ojos muy abiertos, fijos en el desastre que yo empujaba. Nos caímos, respondí. Y, a usar es de nosotros. Sentí que decía la verdad más absoluta. No dije, me caí. Dije, nos caímos, porque su rotura y la mía estaban entrelazadas. Eran la misma historia. Él no entendió el matiz. Claro, solo vio un juguete estropeado. Pero para mí, en ese momento, esa distinción lo era todo. Llegué a la puerta de mi casa. No sentía el alivio de la víspera, sino una especie de resignación sombría. Dejé la bicicleta apoyada con cuidado contra la pared del porche, en la sombra, como si la estuviera poniendo a descansar. Sus cicatrices de metal brillaban bajo la luz dura de la mañana. Eran feas, sí, pero eran verdaderas. Y mientras las miraba, pensé en mis pantalones perfectamente limpios, colgados en una silla de la cocina, una mentira beige, y supe, con la certeza devastadora y tranquila de quien ha descubierto una ley fundamental del universo, que a partir de ese día preferiría siempre las cicatrices honestas a la perfección intacta, porque las cicatrices, al menos, no pretendían que no había dolido. Entré en la casa y cerré la puerta a mi espalda con una suavidad que no me era propia. El clic del pestillo fue el único sonido en el pasillo. Dejé las llaves en el cuenco de cerámica donde siempre iban, un acto de normalidad en un mundo que se había vuelto irreconocible. No volví a la cocina. Fui a la sala y me senté en el borde del sofá, con las manos sobre mis rodillas, como un visitante esperando una audiencia. Podía sentir el calor de mi herida a través de la tela del pantalón corto, un volcán latente. Mi madre apareció en el umbral de la sala. No llevaba los pantalones en la mano, gracias a Dios, pero su mirada, al verme, no se posó en mi cara. Se deslizó por la puerta que yo acababa de cerrar, como si pudiera ver a través de la madera. ¿Y la bicicleta?, preguntó. Su tono no era de curiosidad, sino de una inspectora que busca un objeto perdido. Está afuera, apoyada en la pared, respondí con la voz baja. Ella suspiró, un sonido que ya había aprendido a decodificar. No era un suspiro de cansancio o de alivio, era el suspiro de la inconveniencia, el que precedía a una nueva lista de problemas
que yo había creado. «No puedes dejarla ahí», dijo, caminando hacia la puerta y abriéndola una rendija para mirar. «Está arañando la pintura. Además, ahí en medio, estorba. Parece la casa de un chatarrero». Cada palabra era un ladrillo más en el muro que se levantaba entre nosotros, un chatarrero. La palabra resonó en el aire. Mi caballo de acero, mi cómplice, reducido a un montón de chatarra que afeaba la fachada. «¿Está rota?», le dije, como si eso pudiera explicarlo todo, como si la palabra rota conllevara una necesidad de cuidado, de paciencia. «Ya lo veo que está rota», replicó, con una lógica aplastante que no dejaba lugar a la emoción. «Por eso mismo, hay que guardarla en el trastero. No la vas a poder usar en una buena temporada, si es que tiene arreglo». Se giró hacia mí, y su rostro era el de una administradora eficiente que resuelve un problema logístico. «Anda, llévala ahora, antes de que se te olvide». No protesté. La obediencia se había convertido en un refugio, una forma de pasar desapercibido, de no crear más manchas, más arañazos, más problemas. Me levanté y salí de nuevo al porche, bajo el sol que ahora me parecía un foco de interrogatorio. Cogí de nuevo a mi compañero herido. El metal arañado rozó la pared al moverlo, y el sonido me hizo estremecer, esperando la reprimenda desde la puerta. Pero ella solo observaba, con los brazos cruzados, supervisando que la tarea se cumpliera correctamente. El trastero estaba al fondo del patio trasero, un pequeño cobertizo de ladrillo con una puerta de madera que siempre olía a humedad y a cosas olvidadas. El camino hasta allí fue el más largo de mi vida. Arrastré la bicicleta por el sendero de cemento, y sus quejidos metálicos eran una acusación contra la quietud del jardín de mi madre, con sus rosales perfectamente podados y sus macetas sin una hoja seca. Sentía que estaba profanando un templo con mi carga de metal roto y fracaso. La llave del trastero estaba colgada de un clavo oxidado. Girarla en la cerradura requirió un esfuerzo. La puerta se abrió con un gemido de protesta, liberando una bocanada de aire frío y denso, cargado con el olor a polvo, a aceite, rancio y a tiempo detenido. Era el cementerio de la casa. Allí iban a parar las sillas cojas, los electrodomésticos que habían dejado de funcionar, las cajas de libros que ya nadie leía. Era el lugar donde las cosas rotas se volvían invisibles. Empujé la bicicleta al interior, buscando un hueco entre una pila de periódicos viejos y una caja de herramientas de mi abuelo que nadie había vuelto a abrir. La apoyé contra la pared del fondo, en la penumbra. El único rayo de luz que se colaba por una rendija del techo incidió sobre su cicatriz de plata, haciéndola brillar por un instante, como una lágrima de metal. Me quedé allí un momento, en silencio, presentándole mis respetos. Le estaba dando el único funeral que podía. Mis manos estaban sucias. Una mancha negra de grasa de la cadena me cruzaba la palma de la mano derecha. Me la miré. Era otra mancha. Pero esta era diferente. No era la mancha accidental de la sangre, la prueba de mi vulnerabilidad. Esta era la marca de mi lealtad. Me la había hecho al cuidar de mi amigo herido, al llevarlo a su lugar de descanso. Por primera vez en 24 horas, una mancha no me producía vergüenza, sino una extraña y sombría sensación de orgullo. Cerré la puerta del trastero, y la oscuridad se tragó los restos de mi bicicleta. El clic de la llave en la cerradura sonó definitivo. Al darme la vuelta, vi a mi madre en la puerta de la cocina, observándome desde la distancia. Cuando vio que la miraba, asintió con la cabeza, un gesto de aprobación. El problema estaba resuelto. El desorden, confinado, la superficie, de nuevo,
estaba limpia. Volví hacia la casa y al pasar junto a ella para entrar, me dijo: «Lávate esas manos, que lo vas a poner todo perdido». Asentí, fui al baño y abrí el grifo, pero mientras el agua se llevaba la grasa negra, no sentí que estuviera limpiando una suciedad. Sentí que estaba borrando la única prueba verdadera de lo que había pasado. La prueba de que, en medio de todo, algo me había importado más que una mancha. Y supe que hay heridas que se llevan por fuera y otras que se esconden por dentro, y que las peores son las que nadie, nunca, te pide que te laves. La tarde se desangraba lentamente fuera de mi ventana, tiñendo las nubes de un color anaranjado y morado que me recordaba un hematoma. Me quedé en mi cuarto, un exiliado voluntario. Desde allí oía las voces de Marcos y Javier, que habían recuperado su pelota y seguían jugando en la calle, exprimiendo las últimas gotas de luz. Sus gritos eran ecos de un lenguaje que yo ya no entendía, las llamadas de una tribu a la que ya no pertenecía. Ellos todavía vivían en el mundo de las rodillas raspadas que solo dolían en la piel. No salí, el trastero, con su puerta cerrada, se había convertido en un mausoleo, y yo era su único deudo. El resto de la tarde fue un desfile de silencios. En la cena hablamos del tiempo y de los deberes del colegio. Mi rodilla oculta bajo la mesa era un secreto que todos habíamos acordado ignorar. Mi madre me sirvió una porción extra de postre, un flan tembloroso y dulce. No fue un acto de amor, lo supe entonces. Fue una compensación, una indemnización por los daños, un intento de endulzar la píldora, de cerrar el expediente. Me lo comí sin saborearlo. Esa noche, antes de dormir, me senté en el borde de la cama, en la penumbra, con la delicadeza de un ladrón de tumbas. Levanté una esquina del vendaje. Allí estaba mi herida. Ya no sangraba. Los bordes estaban resecos. El centro, la carne viva, empezaba a formar una película frágil. El inicio de una costra. Era fea, era un desastre, pero era mía. Era el mapa de mi viaje al suelo, el testimonio de mi fragilidad. La toqué con la yema del dedo, muy suavemente. El dolor, agudo y real, me confirmó que yo seguía allí, que lo que había pasado era verdad. La puerta se abrió. Mi madre entró de puntillas, llevando una pequeña pila de ropa limpia en sus brazos. El olor a suavizante la precedía, el aroma de su orden restaurado. Cruzó la habitación y abrió mi armario. «Te he guardado los pantalones», susurró, y su voz, en la oscuridad, era extrañamente íntima. «Están en la balda de arriba, con la ropa de los domingos, para que no se arruguen». Se detuvo un momento, y por un instante creí que se sentaría a mi lado, que me pasaría una mano por el pelo, que el dique de su eficiencia por fin se rompería. Perú, Nulú y Zu. Su silueta se recortó contra la luz del pasillo, inmóvil. «Ya verás», continuó, como si se hablara a sí misma, «cuando te pongas la costra, esto no habrá sido nada. En un par de semanas ni te acordarás». Se equivocaba tanto. Cerró la puerta del armario con un clic suave y se fue, dejándome de nuevo en la oscuridad. Me quedé allí sentado, con la herida al aire. Ella creía que la historia terminaba con la costra, con la piel nueva. No entendía que la verdadera herida no estaba en mi rodilla, estaba en la balda de arriba de mi armario, doblada y perfecta, esperando otra ocasión especial para recordarme su precio. Volví a cubrir mi rodilla con la venda, como quien oculta un tesoro prohibido. Me tumbé y miré el techo, pero ya no buscaba formas en las grietas. Ahora entendía que las fracturas más importantes son las que no se ven. La piel de mi rodilla con el tiempo si gemendaría, crecería una costra, me picaría, me la arrancaría
y debajo aparecería una piel nueva Josadau y Finau, que con los años se convertiría en una cicatriz blanca, un recuerdo casi borrado. Pero la otra herida, la que se había abierto cuando sus ojos pasaron de largo mis lágrimas para clavarse en una mancha de sangre, esa no tendría costra. Esa viviría conmigo, bajo la superficie, una corriente subterránea de conocimiento frío. Aprendí ese día que no todas las caídas hacen ruido, las peores son silenciosas y te dejan una cojera en el alma que te obliga a caminar por el resto de tu vida con un cuidado diferente, no para no mancharte la ropa, sino para proteger lo poco que queda intacto por dentro. Aprendí a ser el guardián silencioso de mis propias ruinas, y esa, me di cuenta mientras el sueño por fin me reclamaba, era la cicatriz que nunca se vería, la que nunca, jamás, se podría lavar.